¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Aquí hoy en día vamos a hacer un solucionario del examen de admisión del Callao que ha tomado el pasado domingo nomás, acá reciencito nomás, domingo 29 de diciembre del año 2019. Pero ¿por qué hemos querido hacer un solucionario del examen de admisión del Callao? Porque ha habido una pregunta que ha estado por ahí dando vueltas, ¿no?, en los diferentes grupos de Facebook, por lo menos, ¿no?, porque se ha llegado a respuestas diferentes. Intentaremos aclararte la duda y darte la respuesta correcta, ¿sí? Los invito a prestar atención a este solucionario, como siempre, ¿no?, que nos puedan recomendar cualquier duda, consulta o sugerencia, déjenlo en nuestros comentarios y nosotros nos encargaremos de darle respuesta a sus comentarios. Muy bien, empecemos entonces con las resoluciones de las preguntas. Sígueme. Muy bien, primera pregunta de física. Es una pregunta de análisis dimensional, ¿no?, que nos dice lo siguiente. La ecuación que se puede apreciar acá es dimensionalmente correcta, siendo S, A y V área, aceleración y velocidad respectivamente. La ecuación dimensional de la expresión Y es... Entonces vamos a considerar lo siguiente para resolver este ejercicio, ¿no? La ecuación que nos da el problema de dato es esta que está acá y debemos detallar primero cuáles son adimensionales en esta ecuación. Como bien nosotros sabemos, el pi es un número que no representa la medida de ninguna cantidad física, por lo tanto es adimensional, ¿no? Igualito el logaritmo en este caso. El logaritmo también es adimensional, ¿no? Entonces, si yo le tomo dimensiones a toda esta expresión, la ecuación que me va a estar dando, ¿no?, simplemente la ecuación dimensional sería la siguiente. Sería I o Y es igual a ¿qué? A S X. Ya está. Ahora, el detalle está en lo siguiente, que Eleazar, yo no sé qué cosa es X, ¿no? Entonces necesito X para poder determinar la dimensión de Y. Ahora, ¿de dónde voy a sacar yo entonces X? X lo vamos a sacar de aquí, ven, mira, fíjate acá adentro. Ahí, ¿estás viendo o estás viendo? Pero, ¿qué es esto? Exacto, ¿qué es eso? Eso simplemente es un número, nada más, ¿no? Según lo que te enseñaban tú, ¿recuerdas logaritmos? Esto que está acá es un número real. Por lo tanto, en física no tiene dimensiones. Eso quiere decir que toda esta expresión que está acá adentro es adimensional. Permíteme por acá, sácalo para aquí. Acá está. La dimensión de A por la dimensión de X sobre la dimensión de V. Todo eso que está ahí es una dimensional. Ahora, usamos un artificio, ¿no?, matemático. Cuando es una dimensional, lo igualamos a 1, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de eso o no? Ya está. Ahora sí, sé feliz. Porque tú ya sabes, ya conoces. El problema te decía es aceleración. Ahora, para poder resolver el problema, A debe ser la dimensión de A. ¿Cuál es la dimensión de la aceleración? Es LT a la menos 2. ¿No? Recuerda que la dimensión de una cantidad física derivada se expresa por lo general en función de las dimensiones de las cantidades físicas fundamentales o básicas, ¿no? Por el X lo dejo como X porque no lo conozco. Y de acá sobre V. ¿Quién es V? V es velocidad. Entonces la dimensión de la velocidad sería LT a la menos 1. De acá simplemente lo igualamos a 1. Y nos queda entonces que X. ¿Cuánto te queda X? A ver, tú que eres bravo en esta parte que está acá. Tú que dominas álgebra, que da miedo. Dime, a ver. Operando te va a quedar que X sale T. Ya está. Eres feliz. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros simplemente es reemplazar el X en esta expresión que está acá, ¿no? Si esto que está acá yo te digo, oye, mira, esto de acá es, no sé, pues vamos a llamarlo Florcita, ya así. Entonces yo te voy a decir, reemplazando
la dimensión de X y la dimensión de ¿quién? Y la dimensión de S. ¿En dónde? En la ecuación florcita. Ya, a ver, dime tú, si tú reemplazas, ¿qué vas a tener? Y, la dimensión de Y, ¿a qué es igual? La dimensión de Y será igual a S, es área, y el área dimensionalmente, ¿qué cosa era? L cuadrado. Muy bien. Ahora vas a tener por acá la dimensión de X, pero X será T, o sea, reemplazo T. Y ya está, esa nomás sería la respuesta. No, bueno, la ecuación es dimensional, esa ecuación se me hace que yo ya la he visto ya en otros problemas, no antes, por ahí, en los diferentes boletines creo que entregaba la pre San Marcos. Pero bueno, ahí está la pregunta de todas maneras resuelta. Un detalle muy importante, tal vez, que hubiera sido un poquito más recomendable, un poquito más la precisión, ¿no? Hoy en día no se usa el término ecuación dimensional, sino la dimensión de Y, ¿no? Esto es una ecuación dimensional y la dimensión de Y sería esto, ¿no? Ahora, por otro lado, tendríamos nosotros el hecho de que al decir aceleración y al decir velocidad y estar presentes en ese tipo de operación, la aceleración y la velocidad son vectores que no se deberían dividir, ¿no? Ese tipo de cositas a veces se nos escapa cuando planteamos un problema y uno dice, no, análisis dimensional, no piensa en esas cosas a plantear el problema, ¿ya? Entonces, por lo general uno debería pensar que debería ser la magnitud de la aceleración y la magnitud de la velocidad, ¿no? Para que pueda expresarse la ecuación de esa forma, ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas creo que a ti lo único que te importa es la respuesta, ¿no? Esa es, ¿ya? Bacán. Pasamos al siguiente problema. El siguiente problema es un poquito quisquilloso, ¿no? Pero no es complicado tal vez tanto de responder. Pero vamos a ver qué dice la segunda pregunta. A ver, vamos a ver qué nos dice la segunda pregunta. Dice, en la figura una esfera es lanzada en 5 caminos distintos. ¿En cuáles de las figuras la esfera hace contacto con el suelo en todo su movimiento? O sea, el problema me dice a mí, ¿no? ¿Dónde la esfera hace contacto con el suelo en todo el movimiento? O sea, en ningún momento la esfera se ve despegar del suelo. Y para ello, caballero, vamos a tener que analizar cada uno de los movimientos. Según el problema, ¿no? Acá hay una velocidad que es oblicua, ¿no? Aproximadamente. Ahora, el problema no me da la velocidad, tienes razón, ¿no? O sea, podríamos asumir por esas rayitas que dibuja el problema, ¿no? Como queriendo decir, oye, mira, la bolita se mueve en ese instante, más o menos en esa dirección, ¿no? Y por lo tanto, si fuese en esa dirección, realizaría un movimiento parabólico, ¿no? Y solamente tocaría acá, nada más, ¿no? No habría mayor contacto. Entonces, en toda esta región no hay contacto con el suelo, con la superficie, y por lo tanto, este caso no podría ser. En la pregunta 2, la bolita se mueve por un plano inclinado, y nosotros sabemos que si una bolita es lanzada o es soltada y resbala por el plano inclinado, sabemos que la bolita se va a mover a lo largo del plano inclinado. Entonces, en todo instante de tiempo, la bolita va a estar en contacto con el plano. Y eso quiere decir que durante todo su movimiento, la bolita se mantiene en contacto con el plano. Y eso quiere decir que acá es ok, check. Este sí cumple con la condición de la pregunta. A ver, el otro punto sería este, Eleazar, es una superficie. Pero la curva que te han dado ahí en el examen es media rara, ¿no? O sea, de todas maneras, ¿no? La bolita va a avanzar y dependiendo la curva, porque acá en un momento la curva se vuelve muy pronunciada, en algún instante de la curva, la bolita se va a desprender de la curva y va a realizar un movimiento parabólico, ¿no? En algún instante de la curva, la bolita se desprende y de ahí sale, ¿no? De la superficie, realizando un movimiento parabólico. Entonces, este de acá tampoco puede ser. En este caso, claro,
La bolita va a buscar, si es lanzada, ¿no?, a lo largo del plano, no digamos describir una trayectoria lo más recta, la gravedad la va a tirar hacia abajo y eso va a querer que, digamos, intente describir una parábola, pero acá hay una superficie. Esta superficie que está acá, ¿no?, va a impedir que la bolita pueda describir su trayectoria que desea, ¿no? Y va a estar obligada por la superficie a moverse a lo largo de esta, ¿no? Y entonces también en este caso la bolita en todo momento estará moviéndose sobre la superficie debido a que ésta va a condicionar su movimiento, ¿no? Ahora, en un quinto caso es este que está acá, ¿no? Acá, bueno, en este caso 4, acá sí cumple con la condición del problema, le ponemos un check. Ok. Y acá en el caso 5, bueno, yo he dibujado las rayitas hacia abajo, imaginando que lo lanzo de todas maneras a lo largo de la superficie, pero el problema estaba medio inclinado, ¿no? Entonces yo podría pensar que el digitador del problema ha copiado la bolita, nada más, ¿no? Pero no le ha cambiado la orientación. Pero aún así, ¿no?, si es que el problema fuera inclinado, ya de frente muere, ¿no? Es como si fuera el caso 1. Que es lanzado en forma inclinada, entonces rebotaría en un punto y ya se acabó el problema, ya murió. Pero si yo lo lanzara Eleazar vertical hacia abajo, no, podría ser que esté en contacto tal vez con la pared vertical, podría que haya un contacto, así un roce, pero suavecito, un cariñito nada más no una interacción. Pero el detalle viene cuando la bolita, la esferita, llega a la parte curva. Dependiendo también de la curva, de qué tanto sea el radio que presenta la curva en cada uno de sus puntos, la bolita llegando a la parte más alta puede ser que se escape. Es una opción, ¿no? Es más o menos, no sé si tú puedes imaginarlo como un rompemuelle que está en la pista. No sé si los has visto. Cuando el carro viene a una cierta rapidez, tú sientes que saltas un montón, porque en realidad es literal, ¿no? Las llantas del carro vienen con tal rapidez que toman la parte superior y se desprenden parcialmente del piso y ¡puah!, caes, ¿no? Y eso te genera el rebote. Pero los carros que van despacito, tú pasas suavecito, porque ellos sí se mantienen pegados al rompemuelle. La llanta se mantiene pegada al rompemuelle en todo momento. Bueno, no es un caso que se pueda afirmar que va a ser que la bolita se mantenga pegada. Existe la opción, dependiendo, como te digo, la altura, de que la bolita se escape, ¿no?, por la, ¿cómo se llama?, por la parte más alta, realizando un movimiento parabólico también, ¿sí? Entonces tenemos ese tipo de cuestiones. Como es incierto, no se puede afirmar que vaya a cumplir el caso, entonces este acá también tiene nuestra A, nuestra X, ¿no? Entonces no cumple. Entonces, ¿en qué casos se va a dar sí o sí? ¿En qué casos habíamos dicho que sí se cumple la condición del problema? A ver, revisando, era en el caso 2 y en el caso 4, ¿no? Ahí sí, ¿ya? Muy bien. Para el caso 5 habría que afinar varios detalles, ¿no? Varios detalles. Como te digo, en el problema original parece que fuese lanzado en forma inclinada y ahí sí de frente muere el problema, ¿no? Si fuese en forma inclinada, parábola y se acabó el problema. No cumpliría, para eso me refiero. ¿Sí? Muy bien. La preguntita 3, la que viene a continuación, es una preguntita que ha generado controversia en diferentes lados. En el Facebook ha estado por ahí siendo muy famosa esa preguntita porque ha habido solucionarios, ya sea de instituciones educativas, ¿no?, de nivel preuniversitario, como también de algunos profesores o personas, no digamos también dentro de este sistema educativo preuniversitario, que se han mandado a su solución, pero han llegado a una conclusión totalmente incorrecta, ¿no? Entonces, pero para ello primero vamos a ver qué nos dice la preguntita
número 3. Esta preguntita número 3 dice lo siguiente. Se tiene 3 tipos de pelotas elásticas del mismo material, en 5 arreglos diferentes, una encima de la otra. Son soltadas simultáneamente. ¿En cuál de los arreglos, después del rebote elástico, la pelota superior se aleja una mayor distancia del piso? ¿Qué es lo que sucede, Eleazar? No entiendo yo en esta parte que está acá. Yo voy a analizar un caso general y de ahí vamos a llegar a la conclusión. Si vamos a analizar cada caso, no vamos a acabar nunca, no tiene chiste. Entonces, analicemos un caso general. Yo tengo una bolita grande y una bolita chiquita. Voy a empezar así. De ahí simplemente se cambia el orden de las masas y se acabó. Otra vez, una bolita grande y una bolita chiquita. ¿Te parece o no? Ya está. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora nosotros, papá? Se van a soltar, o sea, su rapidez inicial es igual a 0. Resulta que cuando la bolita grande llegue al suelo, esta bolita va a tener una rapidez v. Pero no solamente ella, esta bolita también tiene una rapidez v. ¿Por qué, Eleazar? Porque para los dos ha pasado el mismo tiempo, para los dos han recorrido la misma altura, los dos presentan la misma aceleración. Hay muchas formas de considerar de que al final los dos, cuando la grande llegue al piso, tendrán la misma rapidez en ese instante. ¿Ya? Ahora, una vez convencido de eso, tenemos que pasar al siguiente paso. ¿Qué va a suceder, Eleazar? Primero, la pelota va a rebotar en el piso. Pero ojo, 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 ojo. La bola grande es la que choca en el piso. Por lo tanto, va a haber un intervalo de tiempo pequeñito en el cual la bola grande se mueva en sentido opuesto, hacia arriba. Mientras que la bola chiquita, ella no se da cuenta de lo que pasa abajo. Por lo tanto, ella se sigue moviendo hacia abajo. ¿Con cuándo se movía? Como estamos hablando de instantes de tiempo nada más, o sea, intervalos de tiempo chiquitititos, podemos considerar que la rapidez de ella sigue siendo v y la rapidez de ella sigue siendo v. Oye, Eleazar, pero ¿cómo la rapidez de ella va a ser? El problema dice que el rebote es elástico. ¿Qué significa un choque elástico? Si yo suelto una pelota hacia el piso y el choque fuera realmente elástico, entonces la pelota rebotaría con la misma rapidez que chocó en el piso. La misma, exactamente igual. No, eso significa que sea elástico. Entonces, por eso yo estoy considerando que la rapidez con la que rebota la bola grande es igual a la rapidez con la que choca en el piso. ¿Ya? Pero ella todavía no se había dado cuenta de esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir entre ellas dos, Eleazar? Va a ocurrir un choque. Y ese choque lo podemos considerar frontal. ¿Y por qué lo puedes considerar frontal, Eleazar? Simple, carnalito. Escúchame, mira por acá, ve. ¿Por qué lo puedo considerar frontal? Porque sus centros están en la línea de choque, no sus centros de masa. Bueno, ahí está media inclinadita, ya tú consideras que es vertical, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá ocurre un choque y después del choque, ella saldrá hacia arriba con un V1 y ella saldrá hacia arriba con un V2. Eso es después del choque que se da entre ellas. ¿Qué tipo de choque, Eleazar, es? Elástico. En todo momento el problema te dice que las bolas son elásticas, que el rebote es elástico. Hay elástico por todo lado, pues hijo. Entonces, por ende, puedo considerar yo que el choque es de tipo elástico.
Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a analizar? El problema me da diferentes arreglos. ¿Te acuerdas? ¿Has visto la imagen del problema? ¿No? Vuélvela a revisar otra vez la imagen del problema. Te vas a dar cuenta que el problema te da 5 arreglos diferentes. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Ya revisaste? Muy bien. ¿Y ahora qué va a suceder? Dime, Eleazar. Lo que va a suceder ahora es lo siguiente. El problema te dice, ¿en cuál de los arreglos la bolita superior alcanza más altura? Ya. Pero para saber quién alcanza más altura, necesito saber quién alcanza mayor rapidez después del rebote. Eso es lo que yo necesito saber. Y para poder llegar acá, voy a tener que analizar de aquí a acá como si fuera un choque frontal y elástico. Nada más, es lo único que tengo que hacer. ¿Y qué voy a considerar? Yo quiero V1, V2 no lo quiero. Y sin importar las diferentes bolitas que yo pueda soltar o el orden de estas, siempre cuando la de abajo llegue al piso, no va a ser el mismo valor, pero sí las dos tendrán la misma rapidez. Entonces puedo considerar las masas y el V como datos para despejar el V1. Si el choque es elástico, recuerda que un choque elástico tiene una característica fundamental. El coeficiente de restitución vale 1. El coeficiente de restitución, si yo quiero resolver por acá, ¿a qué era igual? ¿Te acuerdas? Era igual a la rapidez relativa. ¿Cómo se calculaba el coeficiente de restitución? ¿Te acuerdas? Era la rapidez relativa después del choque sobre la rapidez relativa antes del choque. Mira acá. Si esta situación es la que voy a considerar yo después del choque y esta que está acá antes del choque, la rapidez relativa de ellas dos, ¿no? Simplemente como están en el mismo sentido, sería V1 menos V2. ¿Por qué le hacer V1 menos V2 y no V2 menos V1? Después del choque, él supuestamente debe tener mayor rapidez, pues si no, no se alejaría. Por eso resto en ese sentido. Pero acá, ¿cuál es la rapidez relativa? Eleazar, ¿la rapidez relativa será 0? No. La rapidez relativa en este caso, recuerda que es el módulo de la velocidad relativa. La velocidad relativa de A respecto a B es igual a la velocidad de A menos, a la velocidad de A, ¿está bien? Menos la velocidad de B. ¿Está bien o no está bien? Si tú aplicas esta idea acá y asumes que hacia arriba es dirección positiva, sería, mira, V1 menos V2, normal. Pero en este caso, si yo asumo que hacia arriba es positivo, sería V menos L. Pero como él está yendo hacia abajo, sería menos V, de esa manera. Entonces, menos por menos más y te estaría quedando 2 veces V. Y acá, esto de acá será igual a 1. ¿Por qué 1? Porque el choque es elástico. Es el valor que tiene el coeficiente de restitución en un choque elástico. Y de acá voy a despejar y me queda que el V1 menos el V2 es igual a 2 veces V. De acá voy a despejar el V2. Porque el V2 no lo quiero. Pues yo quiero el V1, ¿no? Entonces despejo el V2, sería V1 menos 2 veces V. ¿Ya está? Muy bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dime, papá. Lo que vamos a hacer es aplicar lo siguiente. En todo choque, se conserva la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento del sistema antes del choque o colisión es igual a la cantidad de movimiento del sistema después del choque o colisión. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? A ver, antes sería esto. Seguimos con la misma convención. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Sería M por V.
M por V sería la cantidad de movimiento de esta bolota. Y la cantidad de movimiento de esa bolita menos M por V sería esa que está ahí. Después del choque, ¿qué es lo que tenemos después del choque? Después del choque tendríamos ¿qué cosa? M por V1 más M por V2. Dime, ¿qué puedo hacer ahí? Reemplazar el V2. Entonces vuelvo a copiar este lado, M por V menos M por V. El otro lado, M por V1 más. Y ahora sí, reemplazo M. Y el V2 era el V1 menos 2 veces el V. Y de ahí vamos a despejar. ¿Qué cosa voy a despejar? El V1. A ver, dime, el V1 ¿a qué te queda que es igual? Te queda que si tú operas te va a quedar 3 veces M menos M ¿sobre quién? Sobre M más M. A ver, tú que tienes más experiencia, por no decir ciclos, habrás oído de ese problema clásico, ¿no? Si la bolita grande tiene una masa mucho mayor a la bolita chiquita, o si la masa de la bolita chiquita se desprecia respecto a la bolita grande. Entonces desapareces a él y te queda que el V1 es 3 veces V, que es lo que normalmente sale en este tipo de colisiones, ¿sí o no? Pero este de acá es un caso general, este de acá es el caso general. Y a ver, ¿yo qué puedo pensar de ese caso general? Mientras más grande sea el M, más se acerque el M a él, todo este valor va a ser cada vez más pequeño. Si tú te dejas llevar por el tamaño de las bolas, suave con eso, porque el problema dice que todas son del mismo material, te darás cuenta que supuestamente a más grande la bola, tranquilo, mayor masa tiene. A más chiquita la bola, menor masa tiene. Entonces yo me doy cuenta de esta parte. Sin importar, bueno, acá tal vez importe, si yo considero que la más grande tiene masa M mayúscula, mientras más masa hay acá, más grande va a ser un V más chiquito. Pero al mismo tiempo, si él es más grande, va a hacer que él también sea más chiquito. O sea, por donde lo veas, si el M cada vez es más grande, este V es más chiquito. Y aunque no lo creas, se debería cumplir algo muy similar si tú lo volteas, ¿no? Algo similar, no dicho igual. No va a depender de todas maneras de la relación de masas, ¿no? Porque te das cuenta que acá hay un signo negativo. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, en función a ello, simplemente nos damos cuenta de que, dime, según tu análisis de caída libre, cuando tú lanzas una partícula hacia arriba con un V1, vamos a llamarlo así, la altura máxima que alcanza esta bolita, por propiedad vamos a ponerlo de frente. No le vamos a dar bola a esta parte que está acá, porque eso está en un montón de formularios. No, es más, algunos aprenden las fórmulas antes que aprender física, ¿sí o no? Entonces, esto que está acá es igual a esa rapidez de lanzamiento al cuadrado sobre 2 veces el módulo de la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, en este caso que está acá, ¿de qué me doy cuenta? A mayor V, mayor va a ser la altura. Entonces, mi objetivo está en encontrar solamente esto. ¿Quién tiene mayor V? El mayor V, ¿cuándo se va a dar? Entonces, yo podría decir, ¿en qué caso? A ver, revisando la separata, ¿no? ¿En qué caso? En el caso... A ver, revisa por si acaso. Yo también voy a revisar, A ver, ¿en qué caso? No. Ya está, ya la vi. En el caso 1. Ya.
el V1 es mayor. ¿A quién? ¿Mayor a quién, Eleazar? A todas las rapideces que tendrían las partículas al salir disparadas. A eso me refiero, ¿no? O sea, este V1 va a ser el mayor, ¿no? En el caso 1, el V1, el V de salida es mayor que en todos los demás casos. En el caso 2, en el caso 3, en el caso 4 y así sucesivamente, ¿no? Es mayor que en los demás casos. Ya, ¿y eso qué te dice a ti? A ver, dime, ¿eso qué te dice a ti? Te dice entonces que en este caso se alcanzará la mayor altura. Por lo tanto, nuestra respuesta, ¿cuál sería? El caso 1. ¿Sí? Entonces, el análisis era, ¿por qué? El análisis era por cantidad de movimiento. Ya, caída libre es un pedacito, pero por cantidad de movimiento era lo más importante. ¿Sí? Muy bien, vamos a entrar al otro problema entonces. Dice, en la prensa hidráulica que se muestra, el automóvil se encuentra en equilibrio sobre el pistón de 8 metros cuadrados cuando 185 newtons se ejercen sobre el pistón de 0,2 metros cuadrados de peso. El peso del automóvil es, dice la pregunta. Muy bien, en este caso que está acá, ¿qué es lo que vas a considerar? Vamos a aplicar el principio, ¿no?, de Pascal a la prensa hidráulica. ¿Sí? ¿Y qué nos daba? Nos decía lo siguiente, ¿no? La fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Esa es la conclusión a la que se llega cuando aplicamos el principio de Pascal a la prensa, ¿sí o no? Esa ecuación también todo el mundo la sabe, no hay ningún problema. La fuerza 1 será el peso, pues. Será el peso, ¿no? En realidad es una fuerza cuyo valor es igual al peso de este cuerpo, que lo puedo llamar W. Entonces, ¿qué tendría yo? W sobre ¿cuánto? Sobre 8 debe ser igual a ¿quién? A 185 sobre ¿cuánto? Sobre 0,2. Y como tú eres bravo multiplicando, dime cuánto te va a salir el peso. Habla. El peso te va a salir 7400 newtons, ¿no? Y esa de ahí sería tu respuesta, ¿sí? Sencillo el problema, ¿sí o no? No había mayor complicaciones, ¿ya? Entonces vamos a resolver la siguiente pregunta. Simplemente la capacitancia equivalente en el siguiente circuito es... Bueno, debería especificar, pero solamente veo 2 puntos, ¿no? Si es que no me equivoco, el punto de acá lo han llamado A y el punto de acá lo han llamado B y el problema te pide la capacitancia equivalente. ¿Cómo comienzo a resolver el problema? Busco series y paralelas, ¿no? Y paralelos, perdón. Entonces en este caso empiezo con ellos dos, ¿no? Ellos dos están en paralelo. Dime, y en capacitores, ojo, cuidado, no te vayas a equivocar, ¿eh? En capacitores cuando están en paralelo, dime cómo calculas el equivalente sumando, ¿sí o no? Cuando están en paralelo, lo sumo nada más. 1 más 5, 6. Ya, y luego, ¿qué hago? Lo reemplazo, ¿no? Voy a reemplazar la figura. Solamente me quedo con esos que estamos considerando nosotros. ¿Sí? Más o menos así. Acá, a ver, para no gastar espacio, no vamos a gastar espacio por las puras. Ya, ¿qué te está quedando? Acá te queda 1 de 4. Acá te queda 1 de ¿cuánto? De 2. Acá te queda... ¿De cuánto es este? De 3, ¿no? Muy bien. Y este que está acá, el capacitor que te coloco por acá, es el equivalente, pues, de ellos dos, que era 6. ¿Te acuerdas o no? De ellos dos era 6. Los reemplazo por ese capacitor de 6. Y ya está. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a tener? Voy a tener que estos 3 capacitores que están acá están en serie, forman un solo camino por donde... No, forman un solo camino todos ellos, están en serie entonces. La capacitancia equivalente de esos 3, ¿cómo se calcula? Cuando están en serie, la capacitancia equivalente se hacía con la inversa.
La inversa del equivalente será 1 sobre 6 más 1 sobre 3 más 1 sobre 2. Cuando tú resuelvas te va a quedar todo eso 1. Si yo calculo la capacitancia equivalente de acá, será 1 microfarad, todo eso. Y por lo tanto, ¿ahora qué me estará quedando? Me estará quedando simplemente este capacitor que teníamos de este lado, que valía 4 microfarad, y ahora el nuevo capacitor que reemplaza a estos 3 que están en serie, que tiene un valor de ¿cuánto? De 1. Y entonces otra vez en paralelo. Y si sale en paralelo, el C equivalente, ¿a qué va a ser igual? A la suma, nada más, ¿sí o no? Súmalos y se acabó. 5 microfarad. Eso nomás sería la respuesta. A ver, ya está. ¿No? Una aplicación directa de equivalencias. Entonces vamos a resolver la siguiente pregunta. Pregunta 36. Yo ya he hecho, mira, me he adelantado con mis 5 bolitas acá. La figura muestra 5 distribuciones de cargas en el contorno de una circunferencia. ¿En cuáles de ellas el campo eléctrico y el potencial eléctrico son nulos en el centro? Ojo, el problema quiere que el campo y el potencial sean nulos acá, en el centro. Al ser una circunferencia, la distancia es la misma. Ojo, voy a recordar, ¿cómo se calcula la magnitud de la intensidad de campo? Se calcula como K, el valor absoluto de la carga, entre el cuadrado de la distancia. ¿Y cómo se calcula el potencial de una carga nada más puntual? K por la carga entre la distancia. Ojo, el potencial es escalar. Puede ser positivo o puede ser negativo. Por ende, para que el potencial sea cero, es necesario que las cargas que están alrededor de la circunferencia, la carga neta, sea cero. ¿Por qué? Como todos tienen la misma distancia, el potencial es la suma de todos los potenciales generados por cada una de las cargas. Si las cargas no suman cero, como las distancias son iguales, entonces el potencial no será cero. Ahora vamos a ver un poquito la forma de la distribución. En el primer caso tenemos nosotros una carga acá, una carga acá, una carga acá y una carga aquí. Ya, pero ¿cuál es el detalle de esto que está acá? El detalle es que ella es Q, ella es Q, ella es Q y ella es menos Q. Y Eleazar, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que sea Q, Q, Q menos Q? Que el potencial acá en la vida va a ser cero. El potencial de ella va a ser KQ sobre D, KQ sobre D, KQ sobre D menos KQ sobre D. No te va a dar cero. Si el potencial de ella es V, el de ella va a ser V, el de ella va a ser V. En el centro vas a tener 3V y el de ella menos V, porque es menos Q. Entonces sería 3V menos V, 2V, no hay cero. Entonces por eso te digo, es necesario que las cargas sumen cero, la carga neta del sistema sea cero. Ahora, veamos si es que en los arreglos hay otro para descartar así nada más. Ya, en los demás arreglos nos damos cuenta que eso no se da. Entonces, en función a ello, ¿qué tenemos? Acá voy a tener ahora arriba menos Q. Y acá abajo, ¿qué voy a tener? Menos Q. Acá, ¿qué cosa tengo? Q. Y acá, ¿qué cosa tengo? Q. Él es el caso 1, lo han llamado. A él lo han llamado el caso 2. A él será 3, él será 4 y él será 5. El caso es que no solamente uno solo es, sino pueden ser varios. Y hay que encontrar cuáles son estos. Muy bien, empezamos con, continuamos mejor dicho con el siguiente caso. Este que está acá. En esta distribución de cargas, acá el potencial de frente es 0. El de ella es menos V, el de ella es menos V, menos 2V. De ellas dos, VV, 0.
Para que la intensidad de campo sea cero, Eleazar, ¿qué debe suceder? El campo, la intensidad de campo eléctrico es un vector. Deben haber dos vectores opuestos. El positivo genera un campo saliendo. El positivo genera un campo saliendo. La misma carga, la misma distancia. ¿Cómo son ellas dos? Iguales. Dos vectores opuestos. Dos vectores opuestos que tienen la misma magnitud se eliminan de frente. Fuá, fuá. Negativo hacia adentro, negativo hacia adentro. Igualito. Cargas iguales, distancias iguales, intensidades iguales. Se elimina. Él cumple, él sí cumple. El 1 no cumplía porque el potencial no era cero y yo no analicé el campo porque no tiene sentido. Vamos con el caso 3. En el caso 3, ¿qué nos dan de dato en el problema? En el caso 3 nos dan así, acá una carga negativa y acá una carga negativa. Acá una carga positiva y acá una carga positiva. Es lo mismo, similar al caso anterior. ¿Pero por qué similar, Eleazar? No entiendo. El potencial de ella menos V. El potencial de ella menos V, el de ella V y el de ella V. ¿Se acabó? Cero. Y los campos, el de ella es entrante, el de ella es entrante, misma distancia, ¿no? Hacia la carga, misma distancia, mismo valor de carga, se eliminan. El de ella es hacia afuera, saliente, el de ella también, misma carga, misma distancia, se eliminan. Este caso que está acá, uy, perdón, este es el caso 3, ¿ya? Perdón, me he salteado. Me corrí demasiado. Este es el caso 3, ya está. Él sí cumple. El caso 4 te lo voy a hacer acá. No te marees, guíate de los numeritos. Yo me he emocionado, me había corrido demasiado para ese lado. Ya, el caso 4 es similar. Acá te pone la positiva, acá te pone la positiva. QQ. Y acá menos Q. Y acá menos Q. Es lo mismo que esto, es como si lo giraras nada más, ¿no? O sea, al final se va a cumplir lo mismo, las cargas están bien ubicadas. Entonces el análisis va a ser similar al 3, entonces acá también se cumple. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Dime, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar el caso 5. ¿Qué me dice el caso 5? Dime. El caso 5 vamos a ver también cómo está la distribución de la carga. A ver, en el caso 5, la distribución de la carga viene así. Hay que tener cuidado en esta parte que está acá. ¿Por qué, Eleazar, tengo que tener cuidado en esa parte que está ahí? ¿Por qué? Porque acá sí te han cambiado la jugada. Ve, mira. Acá te han puesto la negativa y acá te han puesto la negativa. ¿Y acá qué te han puesto? Acá te han puesto la positiva y acá te han puesto la positiva. Oye, Eleazar, voy a revisar de todas maneras. Muy bien, eso es. Oye, Eleazar, ¿y eso qué tiene que ver? Dime, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver, carnalito? Que acá ellas eran opuestas. Ellas eran opuestas, están diametralmente opuestas. Diametralmente opuestas, por eso iba a cumplir lo mismo que acá. Pero aquí, ella y ella, Eleazar, también están diametralmente opuestas. Sí, pero mira, ella es posi y ella es nega. El campo de ella, la intensidad sería así y el de ella sería así. El campo de ella sería así y el campo de ella sería así. Y eso no se va a eliminar nunca, pues hijo. Te va a dejar una resultante por este lado. Entonces, él, que es el caso 5, no cumple. Entonces, ¿cuáles son los casos que cumplen? El 2, el 3 y el 4. El 2, el 3 y el 4 son los casos que cumplen. Oye, Eleazar, ¿tenía que analizar cada uno de los casos necesariamente? Sí. ¿Por qué tenía que analizar cada uno de los casos? Porque tengo que ver cómo se comporta. Pero ya analizando o entendiendo que para que el campo sea nulo, no necesariamente las cargas iguales deberían ser diametralmente opuestas para que el campo sea nulo.
Y para que el potencial sea nulo, la sumatoria debe ser 0 de las cargas, porque todos están a la misma distancia. Si yo sabía eso, simplemente buscaba a quienes cumplían y encontraba mi respuesta rápidamente. Ya no hacía un análisis tan, digamos, matemático para cada caso, ¿no? Ya simplemente veo quién cumple y quién no cumple y ¡plaj! De frente moría el problema, ¿sí? Vamos con el último ejercicio de una vez, porque ya nuestro amigo Ronnie está molesto, dice. Está que se le enfríe el lomo, ¿no? Y ya está apurado, ya con un pie en la puerta. Vamos a resolver las preguntas. La última pregunta dice: un objeto se encuentra a una distancia S frente a un espejo convexo. Si la distancia focal F, dice, de distancia focal F tal que, te dan de dato el valor absoluto de la distancia focal es menor que la distancia del objeto al espejo. Indique cuál de las siguientes proposiciones es verdadera. A ver. ¿Qué se cumple? Me vas a aparecer un ratito y vuelvo a aparecer. ¿Qué se cumple en este caso que está acá, hijo? Si el espejo es convexo, sabemos que la imagen que se forma es virtual. A ver, Eleazar, ¿cómo era eso? Ah, ya, muy bien. Esa es la pregunta. Profe, ¿cómo es? Cada vez que tu profe te dice se cumple, tienes que decirle, profe, demuestre. ¿Por qué? Tienes que decirle. No me la creo, no me la banco, ¿no? Como dicen mis amigos los argentinos, ¿no? A ver, aguanta, dile. Profe, explique por qué o denos una idea del por qué, ¿no? Si tú le dices, tu profe dice así, tú le crees, ¿dónde estamos, papá? Vamos a hacer formación de imágenes. Recuerda que hay un paso clave en la formación de imágenes. ¿Cuál es? Usar los rayos, digamos, principales o comunes, ¿no? Trazamos un rayo paralelo. ¿Qué nos dice la experiencia, ¿no? Cuando la gente se puso a jugar con los espejos, en este caso esféricos, comenzó a experimentar y resulta que si el rayo es paralelo, el rayo que se refleja debe pasar por el foco. Oye, Eleazar, dime, pero si el rayo que se refleja no va hacia el foco, entonces su prolongación debe pasar por el foco. Más o menos ahí. Así. Y si yo quiero encontrar el otro, ¿no? La ubicación del punto, este punto que está acá, digamos, voy a trazar otro rayo. El otro rayo lo voy a trazar al centro. ¿Por qué hacia el centro, Eleazar? Porque al lanzarlo al centro no se desvía, ¿sí o no? Entonces lo trazas al centro y prolongas. La prolongación pasa por el centro. Entonces el rayo incidente y el rayo reflejado estarán por ahí. Donde se cortan estos dos rayos, acá, estará la imagen de él. Y luego, ¿qué se hacía? ¿Te acuerdas? Simplemente se le bajaba, ¿no? Podrías hacer lo mismo para cada punto y al final te va a salir eso. ¿Quién es él? Él es la imagen. Como tú te das cuenta, sin importar dónde esté el objeto, siempre voy a trazar un rayo paralelo. Y ese al reflejarse siempre va a pasar por el foco. O sea, la imagen va a salir en este rango que está acá. Solo en ese rango sale la imagen. Nada más. El rayo del centro va a venir hacia abajo. Y como el rayo del centro viene hacia abajo, entonces siempre la imagen te das cuenta que va a ser más pequeña. Sin importar dónde esté el objeto. ¿No es que el otro rayo debe cortar a este que está acá? Y por donde lo corte siempre va a estar debajo de él. Por lo tanto, la imagen siempre va a salir más pequeña. Entonces, cuando el espejo es convexo, las características de la imagen es que es virtual, de menor tamaño y se le dice que es derecha. Se dice que es derecha porque tiene la misma alineación, entre comillas, la misma orientación que el objeto. Porque en los espejos cóncavos, recuerda que las imágenes reales eran inversas, salían al revés, ¿sí o no? Entonces por eso se dice que es derecha, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué nos dicen las alternativas y con eso somos felices. Las alternativas nos dicen lo siguiente. En la alternativa A, en el examen que yo tengo, la imagen formada es virtual. Correcto, porque está en la zona virtual. Está en la región que se crea en el espejo, no detrás del espejo, como dicen algunos. El objeto, el lugar de donde proviene la luz, es la zona real, ¿no? En este caso.
En el caso de los espejos, ¿no? Generalmente es el observador. Ahora, dice, la posición de la imagen S está... A ver, te dicen que la posición de la imagen, la distancia, ¿no?, hacia el vértice del espejo va a ser mayor que la distancia focal. En la vida estamos diciendo que debe salir siempre en esta región. Entonces ahí la B es incorrecta. La imagen formada es invertida, también es incorrecta. La imagen formada es de mayor tamaño que el objeto, no va a ser tampoco de mayor tamaño. Eso también es algo que hemos aclarado. Y la imagen formada es real, no, es virtual. Entonces con ello la única alternativa que nos queda correcta es la alternativa A. La imagen es virtual. Y con eso hemos acabado las preguntitas del examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao el domingo, ¿no? El domingo, ¿no? ¿Domingo qué ha sido, Ronnie? ¿El día qué día es? 30, ¿no? Domingo... ¿No sería 29? Domingo 29, ¿no? Domingo 29 de diciembre del 2019. No sé cuánto tiempo está este video en la red.